Buenos días tengan todos los presentes. Un agradecimiento especial al Comité de Asosirva por permitirnos la participación en el Congreso. Vamos a presentar el trabajo libre titulado Procedimiento Whipple, experiencia de un centro en fase de crecimiento en cirugía hepatobilipancreática. Iniciamos presentando los antecedentes de esta cirugía. Esta cirugía es una resección de toda la región periampular. Es una pancreatoduodenectomía cefálica, considerado actualmente como el procedimiento quirúrgico abdominal más complejo, teniendo una alta morbilidad y alta mortalidad, que con el paso de los años y la experiencia quirúrgica ha ido disminuyendo. Actualmente podemos mencionar que la mejor serie mundial reporta una mortalidad temprana del 1 al 3%. Esto fue reportado en el 2015 por el Dr. Cameron, quien reporta 2.000 procedimientos consecutivos por el mismo equipo quirúrgico. Es decir, con el paso de los años mejora la técnica y mejoran los resultados. Nuestro objetivo fue determinar los resultados del procedimiento Whipple en nuestra institución en un periodo de 5 años. También determinar cuáles son las características clínicas, los resultados quirúrgicos y realizar un análisis del riesgo de complicaciones asociado a comorbilidades. La metodología utilizada fue un estudio descriptivo retrospectivo que se utilizó la población total del universo, 42 casos, intervenidos por el mismo equipo quirúrgico mediante cirugía Whipple. Los criterios de inclusión fueron todos los pacientes intervenidos en el Hospital General de Enfermedades de enero del 2015 a enero de 2020, excluyendo a pacientes que no fue posible completar la cirugía Whipple. Es decir, si fueron programados, sin embargo, por lo avanzado del tumor y las adherencias a grandes vasos u otras situaciones, no fue posible completar el procedimiento. Estos pacientes no fueron incluidos, se incluyeron únicamente los procedimientos completados. Tuvimos variables clínicas, quirúrgicas y también desarrollamos una hipótesis que era que los pacientes con comorbilidades iban a presentar un mayor riesgo de complicaciones. Y en el apartado de resultados, fueron 42 procedimientos realizados en un total de 5 años. Y en la distribución de casos por edad, la característica clínica que presentó nuestra población fue que fue mayor en el 69% en la población masculina. Sin embargo, también nosotros aquí observamos que operamos bastantes pacientes jóvenes, incluso desde 30 años. Normalmente estaba reportada la literatura con los tumores periampulares pancreáticos en población mayor de 60 a 70 años. Entonces es un dato importante acá que pudimos observar en nuestra población, que sí contábamos con población bastante joven. Quisimos buscar las comorbilidades debido a que teníamos la hipótesis de que se estaban asociando a las complicaciones. Entonces hicimos una tabla de búsqueda y fueron 23 casos que corresponden al 54% de pacientes que presentaban comorbilidades asociadas, de las cuales hipertensión y diabetes mellitus fueron el mayor porcentaje. En características de la cirugía, pacientes transfundidos en el transoperatorio fueron 10 casos, que corresponde al 24%. En esta variable podemos mencionar de que los pacientes que se necesitaron transfundir fueron pacientes que tuvieron pérdidas hemáticas transoperatorias mayor de 750 ml. Quiere decir que sí hubo bastante sangrado en algunos procedimientos que sí requirieron transfusiones. El tiempo quirúrgico promedio fue de 5.5 horas, que es un tiempo un poquito más elevado de lo que se reporta en las mejores series mundiales. La reintervención postoperatoria temprana fue de 2 casos, que corresponde a 4.7%. De estos 2 casos fue uno por fístula biliar y uno por fuga de una enteroanastomosis. Esto se consideró como reintervención temprana que fuera realizado antes de los 30 días postoperatorios. Pacientes que necesitaron intensivo en el postoperatorio fue el 81%. La mortalidad postoperatoria temprana fue de 2 casos, que fue 4.7%. Y nuestras complicaciones
quirúrgicas fue del 18%, que se distribuyó de la siguiente forma: fístula pancreática 7%, infección de herida operatoria 7%, fístula biliar y fuga de entero-enteroanastomosis del 2%. En estos casos, como les expliqué, la fístula biliar y la fuga de entero-enteroanastomosis sí necesitaron reintervención posoperatoria temprana. En los casos de infección de herida operatoria, únicamente fue tratamiento antibiótico, cultivos, para tener una terapia dirigida con antibióticos. La fístula pancreática, en todos los pacientes siempre se dejan 2 drenajes para dirigir, ya sea la fístula biliar, la fístula pancreática y todo el sangrado que generalmente se genera posterior al procedimiento. La fístula pancreática ninguna necesitó reintervención, se trató de forma conservadora con el uso de drenajes y también se asoció análogos de la somatostatina como el ocreotide. Resultados histopatológicos malignos fue en el 97% de los casos, que fueron 41 casos, y en un caso se reportó únicamente inflamación aguda y crónica, por lo que se consideró el diagnóstico de una pancreatitis crónica. Esta es la tabla número 4, que hicimos una tabla de contingencia, de asociación, de riesgo, en la cual hicimos un análisis de chi cuadrado para evaluar comorbilidades con complicaciones. Esta tabla de contingencia de 2x2 nos dio los valores de riesgo exponencial o ratio de 1.4815. Es decir, hay un riesgo exponencial de 1.4 mayor de presentación de complicaciones con comorbilidades. Es decir, es un nivel muy bajo. Al evaluar el índice de confiabilidad de 0.3047 a 7.20, con un valor de P de 0.9251. Al tener estos datos estadísticos, podemos inferir que no hay evidencia estadística de asociación de comorbilidades con complicaciones, por lo cual descartamos nuestra hipótesis de que las comorbilidades aumentan el riesgo de complicaciones, por lo cual en este momento descartamos esa situación de nuestra hipótesis inicial. ¿Qué conclusiones obtuvimos? Nuestros resultados son los esperados al estar en una transición como centro de crecimiento en cirugía hepatobiliopancreática. El diagnóstico de los pacientes ha sido más jóvenes a lo reportado en la literatura. Y al realizar el análisis estadístico de riesgo, no hubo un dato estadísticamente significativo para inferir que hubiera relación entre comorbilidades y complicaciones. Las recomendaciones, la primera fue considerar el diagnóstico del tumor pancreatoduodenal en población joven con ictericia obstructiva y pérdida de peso. Continuar con los procedimientos Whipple por el mismo equipo quirúrgico, debido a que al tener una mejor experiencia en el manejo y la depuración de la técnica quirúrgica, mejoran los resultados operatorios. La tercera recomendación fue debido a que la complicación más frecuente es la fístula pancreática, es indispensable el uso de drenajes. Además, se debe valorar añadir el uso de análogos de la somatostatina en presencia de fístulas, ya que nos hemos dado cuenta que sí disminuyen bastante el gasto y también el tiempo de presentación de las fístulas pancreáticas. Y también por evidenciar un gran porcentaje de neoplasias de origen pancreático, al tener el diagnóstico histopatológico es necesario el uso de quimioterapia, ya que esta neoplasia tiene mayor tasa de recurrencia, por lo cual en esta recomendación también inferimos de que es importante que oncología médica y los oncólogos estén también teniendo un seguimiento postoperatorio de estos pacientes. Nuestras referencias bibliográficas. Y acá una foto del equipo quirúrgico. Normalmente en el procedimiento utilizamos una incisión subcostal bilateral, para lo cual utilizamos un separador que se llama separador de Thompson, que son separadores automáticos que van anclados directamente a la camilla para tener una adecuada exposición. Bueno, gracias por su atención. Dejo lugar para preguntas y comentarios y muchas gracias.